Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta: puedes correr, pero no esconder. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, la otra radio. Y estamos aquí en una emisión más de Testigos del Crimen. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Guadalupe, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. A mí también, y fíjate que estoy muy contenta porque hemos tenido bastantes comentarios, que les ha gustado el podcast, nos han pedido, bueno, estamos pendientes lo del la banda del carro gris. Sí, eso lo tenemos en el tintero. Claro que sí, digo, además que como hemos mencionado es bastante interesante. Y bueno, de esta misma manera les pedimos que sigan contactándonos. Les recordamos nuestro buzón de voz, que es el 2455-5099. Y tenemos también el correo electrónico info@testigosdelcrimen.com. Y también pueden visitar nuestro sitio web, pueden dejarnos directamente ahí un mensaje en www.testigosdelcrimen.com. Saludamos allá a la cabina a nuestro querido René Palacios Gaguín. René, ¿cómo estás? Y pues, querida Guadalupe, nos quedamos la emisión anterior con la promesa de que nos ibas a hablar acerca de criminología y de psicología criminal. Porque es muy interesante cuáles son los mecanismos que operan en la mente del criminal, qué es lo que lo lleva a cometer un delito. Y pues obviamente la persona más indicada para hablarnos de ello y para despejar muchísimas dudas eres tú. Bueno, las intenciones siempre son raras, obscuras. Híjole, la verdad es que algún motivo en específico no podría decirte. Es decir, es que como son, no sé, mayores de 20 años, entonces algo ahí se transforma y entonces pasa. No se puede determinar así. Pero antes de esto, vamos a ir paso a paso. ¿Qué te parece? Vamos a hablar acerca de criminología y de psicología criminal. En nuestra emisión anterior habíamos mencionado, con todo esto que nos fuiste platicando de criminalística, que nos es muy fácil, por toda este boom, porque sí es un boom de inundaciones, acerca de los programas que son muy interesantes, pero que se trabaja la criminalística, de repente se cree que todo es criminalística o que todo es forense o que son sinónimos criminalística y criminología, y no lo son. Claro. ¿No? Entonces, tenemos la parte de la criminología que en una forma sencilla, de acuerdo a Ruiz Funes, es la ciencia unitaria de las disciplinas que estudian al delincuente, el delito y la pena desde un triple punto de vista antropológico, psicológico y social. ¿Qué quiere decir todo esto? Tú mencionabas que lo criminalístico se iba por la parte de las ciencias naturales. Uh-huh. Bueno, pues la criminología se va por la parte de las ciencias sociales. Así es. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace? En realidad la criminología es todo un conjunto de ciencias en las cuales se apoya para investigar aquello que ya se recogieron de indicios, ya fueron evidencias o pruebas o lo que sea, y lo que hace es apoyarse en antropología, inclusive en las matemáticas, uh-huh, en la sociología, la criminalística, uh-huh, la medicina, por supuesto en el derecho, ¿sí? Uh-huh. Con todas estas ramas y bueno, N cosas más. Ha habido hasta, no sé, ciencias que apoyan. Por ejemplo, si han escuchado el programa de ON 4.5, uh-huh, nuestro buen amigo Antonio Quirarte, uh-huh, tuvo invitado a un experto informático. Exacto, uh-huh, en un informático forense. Uh-huh. ¿Sí? Que aquí sería interesante que nuestro auditorio conociera, por qué se le aplica el término forense a algo, ¿no? Es por algo muy sencillo, porque son las disciplinas que van a ayudar a exponer un caso en un foro. De ahí viene forense. Uh-huh. Es bastante sencillo. Lo relacionamos forense en automático al muerto, al cadáver, uh-huh,
en fin. Pero en realidad no necesita haber un muerto, digo, con que haya una víctima y un victimario, es más que suficiente. Cualquier caso de tipo legal, ¿no? Tenemos nosotros contabilidad forense, tenemos fotografía forense, etcétera, etcétera, ¿no? Todo este tipo de situaciones y de disciplinas que van a apoyar a dilucidar cualquier caso, ¿sí? Sea desde un entorno bastante sencillo como el que dices de contabilidad, que en qué caso se da mucho en los delincuentes de cuello blanco, por ejemplo. Entonces, para eso nos va a ir ayudando. Entonces, lo forense es el foro, es en donde se van a exponer, el antropólogo que tiene, el sociólogo, el psicólogo, el de derecho, el criminalista, en fin, el psicólogo, obviamente, que se dedica a la parte criminal, reúnen todas las piezas para terminar de conformar no solamente el caso, porque lo criminalístico se va hacia, como decías en nuestra emisión anterior, hacia algo más concreto y objetivo, hacia algo la parte palpable. Material. Hacia la parte material. Y lo criminológico nos vamos a ir un poquito más hacia lo personal. Entonces, vamos a apoyarnos en esto y voy a hablar ahora entonces de la psicología criminal, cómo apoya a la criminología. La psicología criminal va a ser una ciencia que va a ayudar a la criminología en la realización del análisis de los sujetos involucrados en un delito o crimen. ¿A través de qué? A través de las teorías de personalidad, a través del comportamiento humano, a través de todas las teorías de desarrollo personal, psicológicas. Se toma mucho también del psicoanálisis, ¿sí? Que principalmente, como bien sabes, es mi base, yo soy psicoanalista. Entonces, ahondan en el punto. ¿De qué se trata? De saber quién es la víctima o quién fue, en dado caso que haya fallecido, y quién es el victimario. Que aquí sí quiero hacer énfasis en ambas partes, porque mucho se enfoca de la psicología criminal hacia solamente el victimario, ¿no? Con eso que me decías, bueno, ¿qué tiene que tener alguien en la cabeza para ir a cometer un crimen? Por ejemplo, como cuando platicamos del caso de Kingsbury Run, en donde los torsos se encontraban flotando en el agua. Dices, a ver, ¿qué tiene que pasar por la mente de esta persona para llegar hasta ahí? Bueno, la psicología criminal ayuda y apoya en todo esto para llegar a un poco de comprensión, tanto de la víctima, porque hay una psicología de la víctima que plantea que la víctima a veces inconscientemente se pone en esta situación, y yo sé que suena así como estridente para el escucha, decir, ¿cómo es posible que yo vaya a eso o que la persona vaya a eso, ¿no? Pensando, por ejemplo, en las asesinadas de Juárez o en algún otro caso por el estilo. Pues sí, la víctima se puede poner en situaciones de riesgo de forma inconsciente, en donde se da un conjunto con el victimario, y entonces se puede hacer el crimen, el delito, cualquier tipo de estas situaciones. Interesantísimo. Pues, ¿qué te parece si hacemos una pausa? Regresamos en un instante. Una de las herramientas más conocidas y mejor empleadas es la aplicación del ADN, útil en casos de identificación de personas, paternidad y perfiles genéticos, puesto que a partir de unas pocas células de piel, cabello o saliva se puede conseguir suficiente material genético para relacionarlo a una persona con un caso delictivo. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. El rock es universal. Lo electrónico nos invade. Pero hay un ritmo que te hace sentir en tu frecuencia. La música que te hace estar en tu tierra la tiene Frecuencia Cero, la otra radio. Hemos venido a bailar. Frecuencia
Frecuencia Norte, la música popular mexicana y el cariño de tu gente, todos en un mismo sitio. Frecuencia Norte. Cada semana, captura tu frecuencia en el norte. Frecuencia Norte tiene tu música. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Estamos de regreso en Testigos del Crimen, donde estamos hablando acerca de criminología y psicología criminal. Pero, Guadalupe, por favor, introdúcenos. ¿Cuáles son los antecedentes históricos de la criminología? ¿En qué momento comienza a estudiarse los factores en la mente del ser humano que lo propician a cometer crímenes? Bueno, esto data de mucho tiempo atrás, ¿no? Desde empezar a resolver las situaciones y preguntarse precisamente el por qué, el qué pasaba, ¿no? Una de las lecturas que a mí me gusta mucho es Zadig o El destino, escrito por Voltaire, en donde se presenta un caso en donde se va resolviendo por los indicios. ¿Y a dónde llegaron o cómo llegaron a eso? Bueno, pues por las determinadas pautas que fueron siguiendo en el camino, pero a fin de cuentas, ¿qué los determinó? Fue esta parte de criminología en donde pudieron unir todos los elementos desde un aspecto social. Entonces, como antecedentes tenemos que Santo Tomás Moro en 1516 escribe su famoso libro de Utopía. Ahí empieza a mencionar todos estos aspectos criminales. Entonces estamos hablando del siglo XVI, ¿sí? En donde él habla de dos puntos básicos: la etiología criminológica o los factores criminógenos. ¿Qué quiere decir esto? O sea, ¿qué es o qué va a dar a una persona el cometer algún crimen? Y por otra parte, habla de la política criminológica o la prevención, en donde determina que el Estado tiene que ser el responsable de ayudar a prevenir los delitos y los crímenes, o bien a dar una sanción justa por ellos, ¿sí? Hacia 1874, Gaspar Virgilio, un italiano que en criminología los italianos siempre estuvieron bastante interesados. Es más, hay maestrías en criminología tal cual que aquí no existen, aún así de maestría en criminología tal cual no hay, pero en Italia sí. Entonces aquellos interesados pueden empezar a averiguar y a empacar su maleta para ir a Italia, ¿no? Entonces él publica su libro sobre la naturaleza morbosa del delito, en donde empieza a utilizar el término de criminal nato, que aquí empiezan una de las grandes discusiones en criminología y en psicología, ¿sí? Que es, bueno, ¿el delincuente nace o se hace? En donde también entran las posturas de la criminología, que más adelante platicamos de ello, ¿no? También algo que influyó mucho acerca de la criminología y para ir comprendiendo al ser humano fue Charles Darwin con su famosa teoría de la evolución de las especies, en donde planteaban los que la retomaron, no Darwin directo, pero los que lo retomaron, en donde dice, bueno, el delincuente entonces, de acuerdo a su hándicap, pues puede terminar a hacer varias cosas, pero entonces queda como delincuente porque la naturaleza, eso fue lo que le dio. Claro. Y bueno, ahí se quedaba, ¿no? Pero viene después, en el Inter, entre Darwin y todo esto, hay otro italiano bastante famoso y bastante importante en la criminología, que es César Lombroso, considerado el padre de la criminología, ya que el 15 de abril de 1876, con su publicación El hombre delincuente, se abre toda una serie de expectativas acerca de este hombre criminal, del hombre delincuente, ¿por qué delinque? Lombroso es muy importante en la criminología porque él es un médico bastante brillante, inteligente. Escribió a partir de los 15 años monografías completamente independientes de la delincuencia, pero de su Roma, de su Italia,
en donde, bueno, pues a los 15 años hacer 2 brillantes monografías acerca de su país, bueno, está bastante sorprendente. Bastante peculiar. Tiene 12 libros muy importantes publicados. El hombre delincuente se sacó en varias ediciones reeditadas, rehechas por él. Y una de las importantes antes de esta fue Memoria sobre los manicomios criminales. Antes no había una cárcel manicomio, sino los llamados manicomios, que son los hospitales psiquiátricos. Si era culpable por algún delito sexual, porque mataba a toda la familia, por lo que fuera, iban a dar al manicomio. Entonces él, una de las cosas que empezó cuando fue director de varios hospitales psiquiátricos fue determinar estas características de personalidad, y empezó a decir que no era un lugar conveniente porque había muchos enfermos mentales que sí tenían que estar en ese manicomio, pero muchos delincuentes que tenían alguna dificultad mental que no deberían de estar ahí, que eran 2 cosas diferentes. Nos encontramos con las primeras clasificaciones del delincuente. Exactamente. Entonces, él lo que hace es esta clasificación que a su grosso modo en esa época, a finales del siglo XIX, habla del atávico, habla del epiléptico y habla del morboso. Entonces, como que ahí empieza ya esta parte para empezar a clasificar. De esto, bueno, él seguía una parte clásica. Hay 2 posturas en la criminología. Una es la clásica, que tiende todo hacia la parte positivista, ¿sí? O sea, todo tiene que ser causa-efecto, científico, método científico, toda esta parte. Y la moderna, que ya pertenece más hacia el siglo XX, ¿sí?, que están dándole al criminal y al crimen algo multicausal. Y de aquí, bueno, la criminología vamos a ver que puede enfocarse hacia lo micro, que es lo clínico, y hacia lo macro, que es lo social. Por eso es toda esta parte de apoyo en las ciencias sociales, y la psicología viene a ser una de las de los pilares, la verdad, dentro de la criminología para comprender todo esto, ¿no? ¿Y qué te parece, querida Guadalupe, si hacemos aquí una pausa en este momento para continuar hablando acerca de psicología criminal? ¿Cómo nos ayuda? ¿Cómo puede auxiliarnos en la resolución de un delito? Vamos al corte. La entomología forense es una ciencia relativamente nueva en nuestro país, que utiliza los insectos y otros artrópodos como herramienta y evidencia en asuntos legales. El objetivo principal es identificar los artrópodos asociados con un caso, contribuyendo a la determinación del tiempo, causa, manera y lugar de la muerte, que son puntos relevantes y necesarios durante la investigación de un caso. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Radio Raza, en su presentación de lujo podcast, para los oídos más refinados. Aderezado con los comentarios de Bonfilio Cruz y sazonado con la chispa de Guadalupe Chaires. El único producto hecho por hombres que a las mujeres les encanta. Descárgalo todos los sábados a partir del 18 de febrero. Disponible únicamente en frecuencia cero. Este programa no es recomendable a piratas por su alto contenido intelectual. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Y estamos de regreso en Testigos del Crimen, donde Guadalupe Gutiérrez nos está platicando acerca de la psicología criminal. ¿Cómo ayuda en el esclarecimiento de un hecho delictivo, Guadalupe? Bueno, la psicología criminal ayuda desde su fundamento, obviamente, de la psicología, empezando por lo que mencioné hace un momento acerca de las teorías de la personalidad. Entonces, una de las principales cosas que ofrece y que da la psicología criminal son los perfiles acerca de la personalidad de los sujetos, tanto de la víctima como del victimario,
y a veces también hasta de los testigos, porque no lo hemos mencionado, pero son sumamente importantes. Claro. También dan los famosísimos perfiles delincuenciales, Ajá. que estos, bueno, a partir de los 70s aproximadamente, con Robert Ressler, Ajá. que empezó a hacer lo que se llama profiling en inglés, aquí perfiles. Ajá. Es hacer todo un bosquejo acerca del sujeto que hizo el crimen, que hizo el delito, tomando en cuenta gustos, preferencias. De las cosas interesantes es que se hace un análisis profundo acerca de qué intereses tenía el sujeto. Uh-huh. Mira, hay una de las cosas importantes dentro de psicología, que es la proyección. Uh-huh. La proyección es depositar afuera lo que está dentro, es decir, uh-huh. es aquellos sentimientos, afectos, pensamientos que a veces nos cuesta trabajo reconocer conscientemente y que a veces nos complican un poco en lo emocional, en lo psicológico. Entonces es a veces más sencillo y más fácil ponerlos afuera. Claro. ¿Sí? No solamente algo negativo, sino también algo positivo, y no necesariamente que el sujeto lo repele, no les gusta. Al contrario, puede ser que sí. Por ejemplo, algo proyectivo pueden ser los gustos por las películas. Uh-huh. ¿De qué tipo de películas? Uh-huh. ¿De acuerdo? Si les gustan las de muñequitos o les gustan las de horror. Uh-huh. Entonces hay cosas que determinan cosas internas personales del sujeto. Uh-huh. ¿Con qué tiene que ver? Con la historia de desarrollo de este sujeto. Uh-huh. ¿Qué se hace en psicología criminal? Marcar una línea guía hasta la parte de la infancia, primeros años, como hemos ido platicando, por ejemplo, cuando hablábamos de Jeffrey Dahmer, Ajá. que decíamos, bueno, parece ser que tenía una infancia bonita, porque así el papá lo decía, cuando este cuate torturaba animalitos. Ajá. Eso es algo determinante en la psique de Ajá. los sujetos. Entonces, Claro. esto se va internalizando, se va metiendo en la cabecita, en el afecto, en la emocionalidad de la persona, y esto origina varias cosas, actos, gustos, preferencias. Todo esto es lo que se va determinando a través del perfil delincuencial. Ajá. ¿Sí? Gustos, preferencias, si era gente pasiva, activa, si era constante en el trabajo, si lo votaba, si era muy mandón, si más bien recibía órdenes. Todo este tipo de cosas se van determinando por la personalidad del sujeto, para ir determinando, para ir señalando y perfilando, por eso es un perfil. Ajá. ¿Qué pasa con esta persona? ¿Quién es? En otras palabras, es quién es este sujeto, ¿no? De alguna manera es lo que, bueno, para hacerlo accesible a todos nosotros, en El Dragón Rojo, ¿no? En la película, lo que hace este perfilador Will Graham, ¿no? Sí, en donde va mencionando los gustos, las preferencias. Por ejemplo, algo que de repente puede sonar mágico, y a ti te ha de haber pasado mucho mencionando lo de criminalística, uh-huh. de cómo saber que el sujeto era alguien antisocial y que por lo regular vivía solo. Uh-huh. Dices, bueno, pues son adivinos, o quién se los dijo, ¿no? Ajá. Sino a través de estas pequeñas señas que va mostrando, ¿no? La envidia hacia las familias, la dificultad para relacionarse, todo esto va determinando cosas muy importantes que se arrastran desde la infancia, desde los primeros años, pasando en una etapa muy, muy importante y muy crítica como es la adolescencia. Uh-huh. Entonces esto se va combinando, se hace así como toda una mezcla, y va señalando este tipo de cuestiones. Ajá. Que el perfilador va sacando, como bien mencionabas en nuestra emisión anterior, la observación es algo básico y fundamental del psicólogo, Uh-huh. y del psicólogo criminal desde este aspecto muchísimo más, ¿no? Es observar los puntos, los detalles, ver, observar, mirar bien aquello que aparentemente los demás no ven, pero que ahí está. Uh-huh. Otra de las cuestiones padres, bonitas de la psicología criminal es la parte del testimonio. ¿Qué es esto de testimonio? Hemos visto igual, como mencionabas, en las películas cuando
van y hacen las declaraciones, ¿no? Tú has de conocer muchas y has de haber vivido otras tantas. Un poquito. Entonces, ¿qué es el testimonio? El testimonio es obtener esta declaración sin hablar de una declaración tal cual, porque eso ya incurre en un aspecto legal, como bien sabes, sino tener el enfoque de 3 áreas, de 3 personas. La víctima, que si, bueno, no habla, para eso tenemos la autopsia psicológica, y si habla, que ojalá que sí, ¿verdad? La víctima está desde sus ojos, que fue lo que vio, obviamente el victimario, cuando ya es apresado, ¿sí? Que él cuente su versión, y obviamente los testigos, que también ayudan en toda esta situación. Bueno, eso es otra de las partes importantes, ¿no? De la psicología criminal, que es el testimonio. Y otra, como mencioné, de la autopsia psicológica, que es hacer todo este perfil de la víctima, pero lamentablemente ya cuando falleció, y es qué características tenía, igual, qué le gustaba, qué no le gustaba, quién era, ¿no? Digamos que a grandes rasgos es eso, y algo muy importante es la atención a las víctimas, el que ahorita lamentablemente está tomando un auge tremendo, como la victiminología, es decir, la atención psicológica a las víctimas de los delitos. Entonces, el área psicológica dentro de la criminología es muy amplia, muy vasta, y le da un sostén muy bueno e impresionante. Pues yo creo que este tema nos puede dar para muchas más emisiones, y pues dejemos en el tintero algunos de estos tópicos que podemos tratar en otro momento, y pues bueno, cuando vayamos desmenuzando los casos que tenemos preparados para todos ustedes. Pues si no te tienes inconveniente, Guadalupe, vamos a despedir esta emisión. Gracias por estar con nosotros. Recordamos nuestro correo electrónico info@testigosdelcrimen.com para que nos digan qué les pareció este programa. Así como el buzón de voz 2455-5099. Y estuvimos en esta mesa Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, testigos del crimen. Hasta la próxima. Esto fue Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, la otra radio. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano.